Vinicius conquista otro estadio histórico de la Champions y deja la eliminatoria de cara para un Real Madrid que eso sí ha comprobado porque el Bayern es el equipo que más se parece a él de toda Europa. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este encuentro de ida de semifinales de la Champions League 2023-2024. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Bayern y Real Madrid acaban de empatar a 2 en el primer encuentro de estas semifinales de la Champions League 2023-2024 en un partido con tramos muy diferentes, un partido en el que ambos han demostrado esa capacidad de solventar los malos momentos, de saber sufrir y, como no, de darle la vuelta a resultados que no le están siendo favorables. Bayern-Real Madrid en el Allianz Arena, todo un clásico de esta competición, un partido que no ha decepcionado, que finalmente ha terminado el empate y yo creo que nos depara un encuentro de vuelta emocionante, con tensión, con presión para ambos equipos y que creo que se va a decidir por pequeños detalles. No espero, como os digo, una eliminatoria demasiado desequilibrada, pese al claro favoritismo que para mí tiene el conjunto de Carlo Ancelotti de cara a estar en esa final. Un partido en el que sobre todo hay que destacar por parte del conjunto blanco dos figuras muy relevantes, y en cuanto al Bayern hay que hablar un poquito más de lo que en general no representa el conjunto alemán y también de una lección que ha podido aprender el bueno de Thomas Tuchel en la noche de hoy y que ha aplicado muy bien el cambio necesario al descanso. Vamos a hablar de todo ello, vamos a intentar repasar y analizar y bueno, pues fijarnos en detalles que han cambiado el partido, que han hecho que el partido fuese hacia unas zonas donde al principio del encuentro el partido no iba. Vamos a intentar desgranarlo todo. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante, que me dejéis abajo vuestra opinión sobre lo que os ha parecido este empate y, como no, la actuación de un Vinicius Junior que tiene que ser el gran nombre propio de la noche de hoy, con un futbolista, el brasileño, que ha vuelto a conquistar otro gran estadio, otro estadio con muchísima historia en la Champions League, como ya hizo hace un par de años en Anfield, cuando el conjunto blanco lo estaba pasando mal frente a un Liverpool, bueno, pues que es cierto que no estaba brillando en esa temporada, pero que en Anfield siempre había venido demostrando que es un equipo muy muy fuerte en esta competición. Ahí apareció el brasileño con el 2-0 a favor del conjunto red y con un Real Madrid que lo estaba pasando mal, y ahí apareció el bueno de Vinicius para comenzar a darle la vuelta y poner los primeros cimientos de una remontada espectacular. Hoy el brasileño marcó el tanto del 0-1 y cuando su equipo estaba perdiendo la eliminatoria, estaba en desventaja, fue capaz de inventarse una gran acción para de nuevo aprovechar los tremendos problemas defensivos que ha tenido un Kim Min-jae, bueno, pues al que el brasileño ha podido hacerle muchísimo daño en una noche en la que de nuevo Toni Kroos ha vuelto a demostrar por qué es capaz de marcar el tempo, de controlar el encuentro, de entender lo que necesita su equipo en noches históricas, cuando la presión es la más alta, cuando la tensión te puede pasar una mala jugada y cuando el equipo rival está siendo mejor. Así de bueno es el jugador alemán, así es de bueno y de inteligente para no solo dejar que el Bayern dejase de ser superior al Real Madrid, sino para poner un pase brutal a su compañero y dejar en el mano a mano a un Vinicius que ha podido batir a Manuel Neuer, pero que después ha visto como el conjunto alemán sigue siendo el Bayern, sigue siendo uno de los equipos más históricos que más veces han ganado esta competición, con más capacidad de competir y con más capacidad también de replicar esa característica tan especial que tiene el Real Madrid en estas noches europeas, sobre todo en eliminatorias, cuando es capaz de marcar aunque su rival esté siendo mejor. Eso es lo que hemos visto en el día de hoy de un Bayern que, cuando lo estaba pasando peor, cuando parecía que la eliminatoria se le iba, ha sido capaz de dar la vuelta al resultado, también con un cambio muy importante desde el banquillo por parte de un Thomas Tuchel que comenzó intentando sorprender, que lo logró en los primeros 15 minutos, eso no le permitió adelantarse y que después del descanso tuvo que volver al plan A al que algunos pensábamos que iba a aplicar y finalmente
que al técnico alemán durante bastantes minutos le ha salido bien con bueno, pues esas posiciones en banda de Jamal Musiala y de Leroy Sané, jugando la segunda parte a pie cambiado y sacando partido de ello, sacando ventaja de ello ante la defensa del conjunto blanco, que vio como en muy poquito tiempo le dieron la vuelta al resultado en una eliminatoria de Champions, algo muy poco habitual y que, como os digo, yo creo que solo es capaz de hacer este Bayern. Sin duda lo creo. Vamos a partir de ahora a meternos un poquito más a analizar el partido, a ir, bueno, pues repasando lo que ha sido el transcurso del encuentro, comenzando como siempre por las alineaciones. Un Real Madrid que, bueno, pues ha salido en su 4-4-2 que viene siendo habitual, con Rodrigo volviendo a mantenerse en banda izquierda, manteniendo también esa doble punta, ¿no?, con Bellingham y con Vinicius, centro del campo para Tchouaméni. Yo creo que el francés, bueno, pues volvía a ese centro del campo después de no poder jugar contra el Manchester City, para controlar la posible posición de un Jamal Musiala que venía moviéndose por esa zona de la media punta izquierda del ataque de su equipo, ¿no? Bueno, ¿qué ha ocurrido? Que Thomas Tuchel ha mantenido también, bueno, pues de partida su 4-4-2 a la hora de defender, pero como vamos a ver a continuación, cambiando muchísimo la posición de sus futbolistas, no solo el sector, es decir, derecha o izquierda, cambiando a sus jugadores, sino también, bueno, pues básicamente metiéndolos en alturas diferentes, ¿no?, del juego y haciéndoles ocupar carriles diferentes. Aquí vemos la forma en la que ha querido atacar desde el inicio el conjunto de Thomas Tuchel ante este 4-4-2 que normalmente plantea el bueno de Carlo Ancelotti, con una primera acción ya en el primer minuto en la que han encontrado esa conexión por dentro entre Leroy Sané y Harry Kane, dejando en un mano a mano en el que Lunin ha tenido que responder y en el que el ucraniano, bueno, pues ha tenido que le han puesto a prueba, ¿no?, y él ha vuelto a demostrar que estaba preparado después de lo que había ocurrido en Champions y también después de lo que había ocurrido en el encuentro frente al Barça, ¿no?, en el clásico, con ese primer error, ¿no?, en el tanto inicial de Christensen, el ucraniano manteniendo de pie en esos primeros 15 minutos en los que el Bayern se lo ha hecho pasar muy mal a un Real Madrid que no era capaz de controlar el ataque del conjunto alemán, que estaba siendo capaz de combinar por dentro, sobre todo en esta zona de banda derecha, con Musiala, con Kimmich, con Müller, atrayendo y fijando a estos 4 jugadores del Real Madrid, con Kimmich sobre todo siendo bueno, pues un elemento de distracción, ¿no?, al igual que ocurría aquí con Mazraoui, el Bayern que metía hasta 6 hombres en esta zona del campo. Fede Valverde sí que retrocedía y, bueno, pues prácticamente formaba también una línea de 5, no tanto Rodrigo, ¿no? Rodrigo no se colocaba en esta posición, sino que estaba más preparado, bueno, para intentar robar y salir, con un Bayern que sobre todo, bueno, pues partía el Real Madrid en 2. En esta zona, como veis, veíamos a muchos jugadores blancos y en esta zona sí que veíamos, bueno, pues a un Real Madrid que tenía una inferioridad muy clara, ¿no?, con Dyer y Kim Min-jae teniendo tiempo para pensar y con Laimer y Goretzka cayendo a los costados, algo que, bueno, les daba mucho tiempo para recibir y permitía al Bayern, bueno, pues a partir de aquí atacar, ¿no?, a esta serie de jugadores, a estos 9 jugadores del conjunto blanco, que en esos primeros minutos, como os digo, bueno, pues no lo han pasado bien, han tenido que sufrir contra un Bayern que estaba muy bien preparado además para, sobre todo para corregir, con un Laimer al que frente al Arsenal, por ejemplo, vimos en el sector izquierdo, ¿no?, de esos 2 centrocampistas era el que estaba más cerca del sector izquierdo para controlar a Odegaard, y en el día de hoy lo que hemos visto es que el jugador el ex del RB Leipzig, lo que hacía era básicamente caer a la zona de Vinicius para que este no pudiese girarse. Era Laimer el que se ocupaba de que Vinicius, cuando el Bayern estaba atacando, siempre tuviese a alguien encima, dejando un poquito más atrás a Kim Min-jae, ¿no?, con esos primeros 15 minutos de superioridad de un Bayern que sobre todo estaba atacando por derecha, pero que ha tenido su mejor ocasión en el primer minuto con esa combinación en izquierda entre Harry Kane y Leroy Sané. Aguantó Lunin, también pudo resistir el conjunto blanco y a partir de ahí, a partir de ese minuto 15, sin ningún tipo de duda, bueno, pues fue Toni Kroos el que se echó a su equipo a la espalda, que comenzó sobre todo a sumar pases, a bajar el ritmo al encuentro, a hacer que el Real Madrid no sufriese, a permitir que el conjunto blanco, bueno, pues pudiese tener la posesión y a ir, bueno, pues manteniendo
sin balón a un Bayern que para mí de forma muy sorprendente, y aquí está el punto negro para mí del plan de Thomas Tuchel, es que en defensa yo lo he visto, ¿cómo decirlo?, demasiado preocupado por robar el balón en zonas donde es muy difícil quitarle el balón al Real Madrid. ¿Qué ha ocurrido? Voy a intentar mostrarlo porque... como os decía, como veíais antes en la imagen, ¿qué ocurría con Laimer y con Goretzka? Bueno, que se situaban a los costados de los dedos delanteros, ¿no? De esa doble punta de Bellingham y de Vinicius, ¿no? Bueno, pues Toni Kroos hacía lo mismo, básicamente se situaba a los costados de Müller y de Harry Kane, y eso permitía al Real Madrid circular el balón cómodamente, o mantener el balón, mejor dicho, en su terreno de juego cómodamente. ¿Qué ha ocurrido en el tanto del 0-1 en ese minuto 23? Bueno, pues que equivocándose Müller, creo que ha sido Müller el que ha intentado ir a la banda a por Toni Kroos. Bueno, pues el Real Madrid ha combinado con un pase muy fácil con Lucas Vázquez. Finalmente Toni Kroos ha ganado el círculo central, y ahí, ante, bueno, pues la falta sobre todo de los movimientos correctos, de estar muy cerrado, de que Toni Kroos no tuviese tanto tiempo para pensar, de que Jamal Musiala cerrase el pase a Vinicius, que venía al apoyo, de que Eric Dyer o Kimmich cerrasen el espacio que ha dejado Kim Min-jae, que ha salido muchísimo de su zona, demasiado, y que además no se ha puesto, no tenía a Vinicius de cara, sino que lo ha tenido de espaldas. Por lo tanto, si hay ese cambio de esa frenada a la hora de bajar al apoyo y esa arrancada para atacar la espalda, el coreano no tenía posibilidad de bloquear, de hacer falta, de cuerpear con el brasileño, que con un pase absolutamente perfecto de Toni Kroos en el mano a mano ha batido a Manuel Neuer para comenzar a completar una noche muy importante para él, una gran noche europea de nuevo para el brasileño, que lo vuelvo a repetir, hoy ha conquistado el Allianz. A partir de ahí, lo cierto es que el Real Madrid se ha notado el cambio del encuentro, el cambio de tendencia en el partido. Hemos visto un Bayern al que ese golpe le ha costado reponerse de ese golpe, como ya le ocurrió también en el encuentro de ida de cuartos de final frente al Arsenal, cuando encajó el equipo de Thomas Tuchel el primer golpe. Hubo par de minutos en los que estaba tambaleándose, ¿no? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Por qué el Real Madrid no ha podido hacer más daño? Bueno, lo cierto es que sobre todo yo creo que el Real Madrid ha echado bastante de menos más y mejores acciones de Rodrigo, de Bellingham. A Vinicius no ha podido encontrarlo tanto, y ahí, en ese momento en el que parecía que el Bayern se estaba tambaleando, al Real Madrid sí que le ha faltado un poquito más de capacidad para atacar, de jugar, de combinar en campo rival. No ha encontrado sobre todo a un Rodrigo y a un Vinicius, y a un Bellingham, que en mi opinión le ha dado bastante poco al Real Madrid en el día de hoy, y que son dos jugadores que explican también por qué a partir de ese 0-1, cuando el Bayern se ha quedado groggy, no ha podido hacerle más daño y no ha generado más ocasiones frente a la portería de un Manuel Neuer, que tampoco es que ha tenido que intervenir en un gran número de acciones, aunque bueno, pues sí en algunas claras, ¿no? Sobre todo al inicio de una segunda parte en la que parecía que la entrada de Guerreiro por Goretzka lo que iba a hacer, o lo que estaba haciendo, es que viésemos un Bayern mucho más partido, a un Bayern que intentaba ir a presionar arriba, pero que no lo conseguía, y que permitía al Real Madrid correr, encontrar la velocidad, los espacios, con Vinicius, con Rodrigo, con un Bellingham que ha participado algo más en ese inicio de la segunda parte, y ahí sí que hemos visto verdaderamente al Real Madrid tener ocasiones para poner el 0-2 y, bueno, pues hacer que la eliminatoria prácticamente estuviese decidida, ¿no? En ese inicio del segundo tiempo, con una gran parada, o con una buena parada de Neuer a Toni Kroos, y con un Real Madrid que parecía que tenía totalmente controlado el ataque del Bayern, y que además estaba o iba a tener las ocasiones, los contraataques suficientes como para hacerle mucho daño al conjunto alemán. ¿Qué ha ocurrido ahí? Bueno, pues que hemos visto por qué ese cambio de plan de Thomas Tuchel tenía sentido, que pretendía ya después del descanso con Jamal Musiala jugando en banda izquierda y con Leroy Sané jugando en banda derecha, es decir, posiciones mucho más naturales para ellos y no jugando a pie natural, y además ambos metiéndose por dentro, ¿no? Algo que en algunas, o que a partir de ese minuto 15 se ha convertido en un problema, porque no tenía capacidad de mantener el balón en el conjunto alemán y de llegar a zona de tres cuartos en situaciones de ventaja, ¿no? Un Real Madrid que había controlado muy bien después de esos primeros 15 minutos al Bayern, que le había hecho daño con ese tanto del 0-1, que había tenido la oportunidad
o estaba teniendo la superioridad en el inicio de la segunda parte, hasta que ha llegado esa acción en la que, bueno, pues vamos a verlo de nuevo en la pizarra. A ver si os lo puedo explicar. Aquí lo tenéis, espero que se esté viendo bien. Correcto, como veis el Bayern ha cambiado en 4-3-3, ahora sí dejando a sus laterales un poquito más abajo, a Kimmich y a Mazraoui a la altura de centro del campo, metiendo a Laimer aquí para hacer una superioridad numérica frente a Bellingham y a Vinicius, y bueno, pues metiendo a Jamal Musiala en banda izquierda, metiendo a Leroy Sané en banda derecha, permitiendo bueno, pues que pudiesen ir hacia adentro con sus conducciones, y manteniendo ese 4, como os digo, esos dos interiores adelantados, con un Rafael Guerreiro que ha aparecido al descanso por Goretzka, y con Müller también, bueno, pues moviéndose en esta zona, ¿no? Intentando recibir a la espalda de Toni Kroos, y con Guerreiro intentando recibir a la espalda de Tchouaméni. ¿Cómo ha venido el tanto que ha cambiado por completo el encuentro? Ese 1-1, bueno, pues el balón que le llegaba aquí a Mazraoui en banda, Bellingham que se acercaba a Dyer, y aquí es el que venía, era Laimer, muy bien, recibe el balón, luego Guerreiro hace un muy buen movimiento para llevarse de esta zona a Tchouaméni, hace este movimiento, hace este desmarque, por decirlo así, y Laimer mete el balón de un lado a otro, recibe Leroy Sané. En este momento, cuando Leroy Sané recibe, Rodrigo no se activa, Rodrigo no empieza a correr, el que sí lo hace es Kimmich, y ante el 2 contra 1, bueno, pues Mendy, que lo que hace correctamente, bueno, pues es intentar no vencerse, no dejar el pase completamente solo a Kimmich, y tampoco dejar completamente sola la conducción para Leroy Sané. Tampoco llegaba Toni Kroos, y además, bueno, pues llegaba ese zarpazo, ¿no? ese obús a la portería de un Leroy Sané que se tenía que resarcir, que tenía que marcar diferencias, o que es uno de los jugadores que marcan diferencias, recordándonos también la historia del Bayern, ¿no? Veíamos ese tifo espectacular en homenaje a Franz Beckenbauer en el Bayern, recordándonos por qué tiene tanta historia este equipo, y por qué es uno de los conjuntos que más se parecen en toda Europa. Yo creo que el que más se parece al Real Madrid, ¿no? Devolviéndole, dando al conjunto blanco de su propia medicina, que pocas veces vemos que, o cuántas veces hemos visto, al contrario, cuántas veces hemos visto al Real Madrid ser capaz de marcarle un gol al equipo rival cuando el equipo rival está siendo mejor. Pues eso es lo que ha hecho el Bayern hoy. Hoy el Bayern le ha dado de su propia medicina al Real Madrid, y el que, bueno, pues ha tirado el carro, y el que ha marcado ese gol ha sido el bueno de Leroy Sané, que como ya hizo frente al Arsenal, bueno, pues ha vuelto a hacer un partido importante, marcando la diferencia, dejando una actuación importante, sobre todo en ese segundo tiempo, cuando jugando a pierna cambiada ha podido, bueno, pues marcar ese tanto del 1-1 que ha cambiado por completo el partido, y que, bueno, pues ha permitido, ha comenzado a dar una superioridad al Bayern que no había tenido desde los primeros 15 minutos de encuentro. ¿Qué ha ocurrido a partir de ahí? Bueno, pues no ha cambiado nada, ¿no? Veíamos un Bayern que ha mantenido esa forma de jugar, que ha mantenido ese 4-3-3, y quiero también, aunque sea muy repetitivo, perdonadme, pero creo que vale la pena, ¿no? Ver cómo ha llegado también ese tanto del 2-1, porque me parece también bastante significativo, ¿no? Veíamos aquí a Kim Min-jae, vuelvo a repetiros la posición de Kimmich y la posición, perdón, con Laimer aquí. Lo que ocurría es que Vinicius salía aquí a intentar tapar, era Rodrigo el que se situaba también en esta zona, intentando, bueno, pues disuadir del pase, ¿no? Que pudiese Kim Min-jae por todo el centro avanzar. Era Rodrigo el que se situaba en esta zona, y en esa indecisión entre la vuelta de Vinicius aquí, lo que ocurre es que Kim Min-jae le mete un muy buen pase filtrado aquí a un Thomas Müller, que con un control orientado gana esta zona y le puede meter un pase directo a un Jamal Musiala que recibe, a ver si lo puedo ordenar por aquí, un Guerreiro ataca por aquí esta zona, Tchouaméni se queda un poquito ya más descolgado, y en la conducción Musiala, bueno, pues que termina forzando ese penalti que permite al Bayern darle por completo la vuelta al resultado en un par de minutos, y que permite a Harry Kane volver a marcar un tanto en esta Champions
Champions donde, bueno, como ya ocurrió frente al Arsenal, también él fue capaz de aprovechar un penalti a favor para poner en ventaja a su equipo. Lo hizo en Londres, lo ha hecho de nuevo hoy en Alemania, dándole ese 2-1 a partir de ese minuto 56 de partido a un Bayern que, teniendo una tremenda capacidad que muy pocos tienen en esta Champions y más en las eliminatorias y más frente al Real Madrid, le daba la vuelta al resultado. A partir de ahí, lo cierto es que, bueno, pues la respuesta del Real Madrid ha sido positiva. Yo creo que alrededor, entre el minuto 60-64 más o menos, ha tenido también dos buenas acciones de verdadero peligro. Creo que ha sido cuando ha llegado esa buena parada de Neuer a Vinicius en un muy buen pase otra vez de Toni Kroos. Pero bueno, pues el Real Madrid, que a partir de esos 5 o 6 minutos de buena respuesta ha comenzado a sufrir, ya ha tenido que resistir, ¿no? Sobre todo ante un Bayern que parecía que estaba llegando con mucha facilidad, un Bayern que ha comenzado a sumar corners, a sumar ocasiones importantes, que ha tenido sobre todo una acción muy muy clara, o dos acciones claras sobre todo, pero una de Harry Kane en un remate con la zurda prácticamente dentro del área pequeña, que creo que ha despejado un Tchouaméni que yo creo que ya con la sustitución, con la salida del campo de Nacho y la entrada de Camavinga, se ha colocado como defensa central y que ha sido clave, ¿no?, para resistir, para evitar ese 3-1 de un Bayern que ha tenido en ese momento, bueno, pues los minutos seguramente en los que más capacidad va a tener de lograr una gran renta en la eliminatoria. Ha tenido acciones para ese 3-1 bastante claras, una también de Eric Dyer en un córner. No lo ha podido hacer el Bayern, resistió el Real Madrid y bueno, pues cuando Carlo Ancelotti comenzó a agitar el árbol, metiendo a Luka Modric, metiendo también a Brahim por un Bellingham, bueno, pues bastante desaparecido en el día de hoy. Otro encuentro en el que el jugador del Real Madrid, como ya ocurrió en el encuentro de ida frente al Manchester City, no puede participar, le da muy poquito a su equipo con balón, no ofrece soluciones, apenas aparece, apenas genera juego, no da apoyos tampoco a sus compañeros. Mal el futbolista inglés, sin ningún tipo de duda, en el día de hoy. Pero de nuevo Vinicius Junior, bueno, pues ya jugando en banda derecha, en banda izquierda, metiéndose hacia adentro, buscándole de nuevo las cosquillas a la defensa de un Bayern que, bueno, que con Kim Min-jae, pese a que el coreano ha estado muy bien con balón en el día de hoy, ha vuelto a fallar en otra acción en la que el error para mí es incluso más grave, ¿no? Porque es una acción dentro del área, es una jugada en la que él simplemente tiene que mantenerse a la espalda de Rodrigo, pero de nuevo intenta, bueno, pues de forma totalmente incomprensible, estar por delante del brasileño. El brasileño recibe un muy buen pase de Vinicius y en el giro, bueno, pues como Kim Min-jae está a su espalda, le tiene que frenar y le termina haciendo un penalti clarísimo, que Vinicius, de nuevo participando en la jugada, asistiendo o generando, participando en la creación de ese penalti, termina marcando un doblete, conquistando el Allianz Arena y dejando la eliminatoria hasta semifinal, este encuentro de ida, con un resultado que yo creo que le pone la semifinal de cara a un Real Madrid que fue capaz de sufrir en los primeros 15 minutos y de aguantar, de aprovechar su momento, de ponerse 0-1, de saber, bueno, pues al final también resistir para no encajar el 3-1 y de nuevo, liderado por el bueno de Vinicius, lograr un 2-2 positivo, que yo creo que nos va a dejar un encuentro de vuelta competido, en el que yo creo que al final se va a decidir todo por pequeños detalles, una eliminatoria que yo creo que se va a decidir por un gol. Veremos si es así o no, veremos quién logra el primer tanto, que yo creo que puede marcar muchísimo también el devenir de la eliminatoria. Espero que el vídeo os haya gustado. Si os ha sido útil, me gustaría que dejaseis vuestro like y, lo más importante, como siempre, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre este Bayern 2, Real Madrid 2. ¿Era el partido que esperabais? ¿Os ha sorprendido? A mí, sinceramente, sí que me ha sorprendido el planteamiento de Thomas Tuchel. Yo esperaba un Bayern que no intentase, que no tuviese ninguna capa o ninguna gana de robar el balón en una situación que no fuese cerca de su o en su propio terreno de juego. Me ha sorprendido y creo que ha sido un error bastante grave, bueno, pues esa proactividad por intentar robar el balón en la primera parte,
cuando el Real Madrid lo tenía muy atrás, o atrás cuando sobre todo estaba gestionando la jugada, construyendo la jugada Toni Kroos. Me ha sorprendido, creo que ahí viene, bueno, pues ese 0-1, gran capacidad de respuesta con el cambio de plan de Thomas Tuchel, con el cambio o la vuelta a un plan que yo creía que era el que iba a utilizar, sobre todo manteniendo en sus posiciones más favorables a Musiala y al Leroy Sané, con Musiala atacando al hombre débil del Real Madrid, atacando a Lucas Vázquez, pero al final decidió o volvió a marcar la diferencia el bueno de Vinicius y también con la asociación de Rodrigo frente a un Kim Min-jae que a mí de nuevo me hace pensar o me deja claro por qué para este tipo de equipos que tienen que ser candidatos año tras año a ganar la Champions, fichar a un central que va a jugar sus primeras o que juega su primera semifinal en esta competición y alinearlo como titular, aunque no fuese el plan A, porque el plan A era que jugase de Ligt. Bueno, pues yo creo que al final termina dando estos resultados, como también hemos visto hace poco en eliminatorias con Araujo, hemos visto con otros muchos futbolistas como Upamecano. Bueno, me parece que también dice por qué el Bayern viene teniendo problemas en defensa en las últimas temporadas. Dicho esto, no me rollo más, espero que el vídeo os haya servido, que os haya gustado y que os haya sobre todo, bueno, pues descubierto algunas cosas que yo he visto y que os he intentado trasladar aquí. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo mañana con ese Borussia Dortmund Paris Saint-Germain.